El gobierno provisional de Texas, grupo de aventureros que no habían nacido en el estado. En González, la consulta convocada un mes antes finalmente concluyó, cuando los delegados de las colonias constituyeron en quórum significativo. Después de un debate ríspido, finalmente se instituyó un gobierno provisional que no intentaba separarse de México, sino se manifestaba en contra de los centralistas. Henry Smith fue elegido gobernador y Sam Houston fue designado comandante en jefe del ejército regular de Texas. Este no era aún un ejército regular, pues el ejército de Austin estaba formado completamente por voluntarios. De esta suerte, Houston debió formar uno. Los tejanos tenían más tierras que dinero como base financiera para crear su ejército. Una dotación mayor de tierra podía ser designada para aquellos que enlistaran como soldados regulares. El gobierno provisional de Texas además estableció un servicio postal y envió un cargamento de mercancía en los Estados Unidos a cambio de $100,000. Además, ordenó cientos de copias de textos militares. El 24 de noviembre de 1835, Austin fue elevado a general. Se celebraron elecciones y Edward Burleson se convirtió en el sucesor de Austin. Se cree que el motivo por el que no mostraron las intenciones de independizarse de México en la convención abrigaban la esperanza de atraer a su causa a los elementos liberales y federalistas que estaban descontentos con el régimen centralista, y el hecho de que no tenían asegurado un apoyo de parte de los Estados Unidos. La reacción mexicana, el ejército de operaciones. Con los sucesos ocurridos en San Antonio Béjar y la batalla de Goliat, precisamente el presidio donde nació Ignacio Zaragoza, héroe de la batalla de Puebla, había llegado el tiempo para la contraofensiva del ejército mexicano. Gough había rendido su informe a Santa Anna sobre el estado que guardaban las costas en Texas, y el dictador marchó hacia el norte con su ejército de operaciones, una fuerza de cerca de 6,000 soldados. El ejército partió de San Luis Potosí y marchó a través de los desiertos de México, acompañado por el frío extremo del invierno de la región. El ejército de Santa Anna llegó a Texas muchos meses después de lo que se esperaba. El objetivo era tomar San Antonio Béjar. A ese punto llegó el ejército el 23 de febrero. Santa Anna ocupaba el pueblo por segunda vez. La primera fue en 1813, tras la batalla del río de Medina, cuando apenas era un joven oficial del ejército realista español. En aquella ocasión, los prisioneros fueron masacrados. En esta, Santa Anna estaba decidido a no dar tregua a los tejanos, ahora fortalecidos en la misión de El Álamo. Los rebeldes esperaban refuerzos, y salvo por unos pocos hombres, la ayuda no llegó jamás. El Álamo era defendido por unos 250 hombres a la orden de William Barrett Travis y James Bowie. La batalla del Álamo concluyó tras 13 días de sitio, el 6 de marzo. Ese día, los defensores del fuerte fueron masacrados. Después, Santa Anna dividió su ejército y mandó sus tropas a recorrer Texas. El objetivo era forzar una batalla decisiva contra el ejército tejano, ahora al mando de Sam Houston. Las victorias de Urrea. El general José Urrea marchó a Texas desde Heroica, Matamoros, siguiendo el rumbo norte, bordeando las costas del Golfo de México para bloquear cualquier ayuda que llegara por mar, y abriendo una vía para que la Marina mexicana dotara al ejército mexicano de muy necesarias provisiones. La tropa al mando de Urrea se enfrentó con los rebeldes en la batalla de Aguadulce, el 2 de marzo de 1836, preludio de la batalla de Goliat. En ese lugar, en la costa tejana, los mexicanos capturaron al coronel James Fanning con la tropa de unos 400 soldados. El encuentro de los dos ejércitos. Retirada tejana. Houston entendió inmediatamente que su pequeño ejército no estaba preparado para combatir al de Santa Anna, viendo que su única lección era llevar su ejército a un terreno más favorable. Houston ordenó la retirada hacia la frontera con Estados Unidos. La táctica empleada
fue la de alejar a los mexicanos de las fuentes de provisiones. Más tarde, la lluvia volvió intransitables los caminos y la estación fría hizo sentir sus efectos en los dos ejércitos combatientes. El ejército de Santa Anna, siempre tras las huellas de Houston, inició una incesante persecución. El pueblo de González no era defendido por los rebeldes, así que le prendió fuego. La misma suerte corrió la colonia de San Felipe. Lo único que impedía el avance del ejército de Santa Anna eran los caudalosos ríos, a toda su capacidad por causa de las lluvias. Esto dio a Houston un respiro que también sirvió como preparación militar.